Bueno, pues sean todos súper bienvenidos a este espacio. Recordemos que no solo nos reunimos a leer, este club de lectura es para que nos reunamos a crecer junticos, a que nos reunamos a expandir nuestra mentalidad y pues sobre todo a fortalecer nuestra visión y a recordarnos que el éxito no es un accidente, es una construcción consciente, que seamos conscientes de que lo que estamos buscando lo vamos a encontrar, o mejor dicho, lo que queremos lo vamos a encontrar sí o sí. No nos vamos a quedar buscando todo el tiempo, porque si nosotros vamos avanzando conforme a lo que estamos aprendiendo en la acción, pues sí o sí vamos a llegar a ese norte que ya tenemos claro. Entonces, pues recordemos que estamos leyendo el libro Piense y hágase rico de Napoleón Hill y que ya nos habla este libro, la lectura que vamos en la página 71 del PDF, nos habla de los tres primeros principios y bueno, son los principios que han puesto al descubierto algo muy poderoso. Y es que todo comienza con nosotros, todo parte de nuestro pensamiento. Entonces, pues quiero hacer un recorderis sobre el primer principio y es el de tener ese deseo ardiente, no un simple deseo ni algo que ni siquiera esté definido, no, tiene que ser ese deseo ardiente, claro, definido, que nos mueva por dentro, que nos incomode, que no nos deje conformarnos como estamos, ese deseo que nos transforma y las metas que tenemos en verdaderos compromisos, compromisos para lograr lo que queremos y no mirar hacia atrás, avanzar nomás. El principio de la fe que nos habla de que cuando cultivamos nuestra mente, eh, lo que hacemos es llevarla a ese punto de certeza inamovible, esa creencia en que sí o sí vamos a tener resultados, ¿cierto? Y acá se me viene una idea a la cabeza y es que eh, toda la vida o muchas veces nos pasamos haciendo lo mismo, queriendo resultados diferentes y traigo a colación la película Matrix, donde a Neo, cuando le dan la pasta esta para que tenga ese despertar, cuando inicia, ve un poco de puertas, hay una escena donde ve un poco de puertas y que es buscando una salida, ¿cierto? Y yo creo que eso viene muy al lugar porque nosotros creo que así se nos presentan diferentes situaciones, diferentes oportunidades y a veces estamos tan aferrados a abrir una de esas puertas que nunca se van a abrir y no miramos al lado el montón de puertas que tenemos o ese dicho coloquial que nos dicen que cuando se cierra una puerta se abre una ventana y lo traigo porque muchas veces estamos aferrados a lo que ya conocemos, a continuar haciendo lo mismo y pues tenemos ese miedo a lo diferente, ese miedo a encontrar algo que nos incomode, pero que sabemos que la incomodidad nos lleva a crecer como seres humanos. Entonces, pues esa fe en tener el resultado que queremos, esa fe en lograr lo que estamos visionando, en alcanzar ese deseo ardiente, aun cuando no vemos el camino, cuando no vemos el panorama completo, pues es ese principio el que nos permite avanzar, a pesar de las apariencias, a atravesar subiendo, ¿cierto? Trascender y bueno, pues no soltar porque sabemos que cuando incomoda y la gente sale huyendo, pues es por donde va a haber un buen resultado. Y el tercer principio son los que se me vienen así como en recorderis del libro, y es el de la autosugestión, ¿cierto? Lo que repetimos constantemente, lo que repetimos, lo que declaramos, lo que pensamos constantemente termina moldeando nuestra realidad. Y entonces nos convertimos en aquello que alimentamos mentalmente. Por eso este mundo de las lecturas es prácticamente un despertar de conciencia, abrir nuestra mente a nuevos conocimientos que antes de pronto nos cerrábamos por justamente el miedo a lo desconocido, ¿cierto? Y bueno, pues hoy seguimos leyendo y no solo leyendo, sino construyéndonos con esas historias fantásticas que nos cuenta este libro de Piense y hágase rico de Napoleón Hill. Y seguimos entrenando nuestra mente para pensar en grande. Pensemos en grande, actuemos con propósito, vivamos con intención,
que es lo que nos va a llevar a tener en esta compañía, acá en HC Wellness, en esta industria y en sí en todos los aspectos de nuestras vidas, a tener, a alcanzar esas metas que nos proponemos, a obtener esos objetivos que nos trazamos. Entonces, pues, pensemos en grande, como nos lo dice el libro de Piense y hágase rico, no, como nos lo dice La magia de pensar en grande, y muchísimos otros libros que derivan de estos dos, de uno, este Piense y hágase rico de Napoleón Hill, y ese del Carnegie, de cómo ganar amigos e influir sobre las personas, y es ese principio de saber cómo pensar, en qué pensar, y si no lo sabemos, y si no hemos encontrado esa magia, ese algo escondido que siempre nos detiene a estar en un mismo punto, pues leamos, leamos. Si no encontramos las palabras correctas, leamos o escuchemos audiolibros o escuchemos mentores. Todo parte de una decisión y pues con esa decisión tener los pensamientos adecuados moldea nuestra realidad. Así que vamos a continuar y empezamos hoy con este título. Usted puede obtener todo el conocimiento que necesite. Me voy emocionando y bueno, antes de que pueda estar seguro de su capacidad para transmutar el deseo en su equivalente monetario, usted necesitará conocimientos especializados del servicio, mercancía o profesión que se propone ofrecer a cambio de su fortuna. Quizá necesite muchos más conocimientos especializados de los que tiene capacidad o inclinación para adquirir y en ese caso podrá superar su debilidad a través de la ayuda de su equipo de trabajo. Es ahí lo importante de saberse asociar. La acumulación de grandes fortunas requiere poder y este se adquiere mediante el conocimiento especializado, inteligentemente dirigido y organizado. Pero esos conocimientos no tienen por qué estar en posesión de la persona que acumula la fortuna como la lectura anterior que nos hablaba de Ford, ¿cierto? De cómo lo quisieron entrevistar para corcharlo, la palabra coloquial, ¿cierto? Para hacer como que cayera en la trampa y dijeran todos, no, es que es un maleducado, ¿cierto? No tiene educación por palabras que, por situaciones, por cosas que no era menester conocerlas para llegar a donde él llegó, ¿cierto? Y que se rodeaba de la gente que sí tenía ese conocimiento. El párrafo precedente debe dar ánimo y esperanza al hombre con la ambición de acumular una fortuna, que no ha adquirido la educación necesaria para emplear ese conocimiento especializado como probablemente necesite. Bienvenido, Juan Carlos. Los hombres a veces pasan por esa vida sufriendo complejos de inferioridad porque no son hombres educados. El hombre que pueda organizar y dirigir un equipo de trabajo, un grupo de hombres que posee conocimientos útiles para la acumulación de dinero, es un hombre tan educado como cualquiera de los que componen el grupo. Tomás Alva Edison tuvo solo 3 meses de escolarización durante toda su vida. No le faltó educación, ni murió pobre. Henry Ford no llegó al sexto curso de la escuela primaria, pero se las arregló muy bien en el plano económico. El conocimiento, buenos días, el conocimiento especializado es uno de los servicios más abundantes y baratos a nuestro alcance. Si usted no está muy convencido de ello, consulte el tablón de anuncios de cualquier universidad. Conviene saber cómo obtener conocimientos. Antes que nada, decida el tipo de conocimientos especializados que necesita y la razón de esa necesidad. En gran medida, el propósito primordial de su vida, el objetivo por el que usted se está esforzando, lo ayudará a determinar qué conocimientos necesita. Con esa pregunta planteada, su próximo paso requiere que usted tenga información precisa sobre fuentes de información fiables. Las más importantes son: 1. Las propias experiencias y educación. ¿Y cómo se adquiere experiencia? 2. Experiencia y educación disponibles a través de la cooperación de otras personas, equipos de trabajo, escuelas técnicas y universidades.
Bibliotecas públicas, libros y publicaciones periódicas donde se puedan encontrar todos los conocimientos organizados por la civilización. Cursos especiales de aprendizaje en escuelas nocturnas y academias por correspondencia. A medida que los conocimientos se van adquiriendo, deben organizarse con el fin de emplearlos para un propósito definido. Mediante planes prácticos, el conocimiento no tiene otro valor que el que se puede aprovechar de su aplicación en aras de un objetivo valioso. Si usted considera la posibilidad de cursar estudios adicionales, determine la finalidad por la que desea esos conocimientos que está buscando y luego averigüe dónde puede obtenerse ese tipo de conocimientos de fuentes fiables. En todos los niveles sociales, las personas que tienen éxito nunca dejan de adquirir conocimientos especializados relacionados con su objetivo principal, negocio o profesión. O sea, que sea en coherencia, ¿cierto? Que no, porque, a ver, muchas veces queremos saber de todo y hablo por mi propia experiencia, ¿cierto? Porque nos han dicho mucho esa frase de que el conocimiento es poder y en gran parte lo es, pero pues cuando sabemos tanto y no lo ponemos en práctica, suceden cosas malas y es que empiezan, no sé si son espíritus, energías, empiezan a atacarnos, ¿sí? Y no sé si les ha pasado, pero entonces, no, mañana empiezo a leer y mañana pasa algo y no lees y empiezas a sacar excusas y no, es que la lectura me da sueño y es que, por poner un ejemplo. Otro ejemplo, mañana empiezo a hacer ejercicio y no haces ejercicio. Cuando no somos coherentes, el universo, las energías, Dios, la creación, empiezan a haber un ataque constante para que eso que dijimos que íbamos a hacer no lo hagamos por más que lo hayamos pensado. Entonces hay que ser muy coherente, muy coherente con eso que queremos aprender para poderlo aplicar. No es que vamos a meterle conocimiento o, bueno, o instrucciones a la mente por meterlo, ¿cierto? Entonces hay que ser bastante coherentes con eso. Aquello que no tiene éxito aquellos que no tienen éxito suelen cometer el error de creer que la etapa de adquisición de conocimientos acaba cuando uno termina la escuela. La verdad es que la escuela hace muy poco más que mostrarnos el camino de cómo adquirir conocimientos prácticos. La orden del día es la especialización. Esta verdad fue puesta de relieve por Robert P. Moore, antiguo director de empleo de la Universidad de Columbia, en un artículo periodístico. Los especialistas más buscados. Los candidatos más buscados por las agencias de empleo son las personas que se han especializado en algún campo, diplomados en escuelas empresariales que tengan experiencia en contabilidad y estadística. Ingenieros de todo tipo, periodistas, arquitectos, químicos y también líderes destacados y los hombres mayores, enérgicos y activos. El hombre que ha sido activo durante sus estudios, cuya personalidad le permite llevarse bien con toda la clase, con toda clase de gente y que ha hecho un trabajo, a ver, adecuado con sus estudios, tiene un perfil más favorable que el estudiante más estrictamente académico. Algunos, gracias a sus múltiples y variadas cualificaciones, han recibido variadas ofertas de trabajo y varios hasta seis. En una carta al señor Moore, en relación con posibles egresados de su universidad, una de las mayores compañías industriales, líder en su campo, decía: estamos interesados sobre todo en encontrar hombres capaces de lograr progresos excepcionales en niveles de gerencia. Por esta razón, prestamos particular atención a cualidades de carácter, inteligencia y personalidad por encima de formaciones educacionales específicas. Proposición de aprendizaje. Al proponer un sistema de aprendizaje para estudiantes en oficinas, tiendas y ocupaciones industriales durante las vacaciones de verano, el señor Moore afirmaba que después de 2 o 3 meses de estudios universitarios, a cada estudiante hay que pedirle que elija un curso determinado para el futuro.
o que abandone los estudios si no ha hecho más que derivar sin propósito definido por sus currículums sin especialización académica. Qué chévere que eso pasara hoy día, ¿cierto? Los colegios y las universidades tienen que afrontar la consideración práctica de que todas las profesiones y ocupaciones hoy en día exigen especialistas. Decía, tratando de fomentar el hecho de que las instituciones educacionales acepten más directamente la responsabilidad de la orientación vocacional. Y es que anteriormente, sí, y las escuelas, las antiguas escuelas, pues se enfocaban era en sacar lo mejor de la persona, ¿cierto? Todo el mundo viene acá con un talento o varios talentos. Entonces lo que hacían era que enfocarse en lo que mejor sepa hacer y pues llevarlo a que sea un profesional en ese tema, ¿cierto? Una de las fuentes más fiables y prácticas de conocimientos al alcance de aquellos que necesitan educación especializada son las escuelas nocturnas, que funcionan en muchas ciudades grandes. La enseñanza por correspondencia proporciona conocimientos especializados en cualquier sitio a donde llegue el correo y sobre todo los temas que se puedan tratar por el método de enseñanza a distancia. Una de sus ventajas es la flexibilidad del programa que permite estudiar durante tiempo libre. Otra ventaja de trabajar en casa, si se ha elegido una academia adecuada, es el hecho de que la mayor parte de los cursos que las academias de enseñanza por correo incluyen generosos privilegios de consulta que pueden ser muy valiosos para el que necesita conocimientos especializados. Con independencia del lugar de residencia, uno puede aprovechar esas ventajas. Y es lo que está sucediendo hoy día. No por correo, pero muchas familias y más que saben de estos temas alternativos, de esta industria alternativa, procuran o más bien optan por homeschooling, por estudio en casa para sus hijos, porque saben que es la mejor manera de explotar sus verdaderos talentos. Una lección de una agencia de cobros. Por lo general, nunca se aprecia lo que se adquiere sin esfuerzo y sin coste alguno. Por muchas veces se lo desacredita. Tal vez esta sea una de las razones por las que aprovechamos tan poco de nuestra maravillosa oportunidad en las escuelas públicas. La autodisciplina que uno recibe en un programa de estudios especializados compensa hasta cierto punto la oportunidad desperdiciada cuando el conocimiento estaba a nuestro alcance gratis. Las escuelas por correspondencia son instituciones comerciales muy organizadas. Sus tarifas de matrícula y de enseñanza suelen ser tan bajas que se ven forzadas a insistir en la puntualidad y obligatoriedad de los pagos. El verse obligado a pagar, al margen de que se obtengan buenas notas o no, tiene sobre el estudiante el efecto de seguir adelante con el curso, incluso cuando prefería dejarlo. Las escuelas, por correspondencia, no han resaltado lo suficiente ese punto, pero lo cierto es que sus departamentos de cobro constituyen la clase más exquisita de entrenamiento en aspectos tales como decisión, prontitud y el hábito de terminar lo que uno empieza. Siempre hay que hacerlo. Vea, cuando uno no termina lo que empieza, se crean círculos, se crean vacíos, se crean círculos sin final que a la larga lo que hace es un estancamiento en nuestra vida. Entonces, por ahí hay una persona que me decía mucho que el papá le recalcaba que lo que fuera a hacer, lo hiciera y lo terminara ya, que nosotros diríamos no procrastinara, ¿cierto? No dejar para mañana lo que se puede hacer hoy. Terminar cuanto antes lo que nos proponemos y eso crea coherencia. Aprendí eso por experiencia propia. Bueno, ya había rechazado la llamada, pero pensé que era algo importante. Aprendí eso por experiencia propia hace ya más de 45 años. Me matriculé en un curso por correspondencia sobre publicidad. Después de haber terminado 8 o 10 lecciones, dejé de estudiar, pese a lo cual la escuela no dejó de enviarme las facturas. Y más, insistió en que yo efectuara mis pagos al margen de si continuaba estudiando o no. Decidí que, puesto que debía pagar de todos modos un curso a lo que me había comprometido legalmente, contemplaría las lecciones y obtendría por ellas el valor de mi dinero.
En aquellos momentos tuve la impresión de que el sistema de cobros de la escuela estaba demasiado bien organizado, pero más tarde aprendí que en la vida que eso formó una parte valiosa de mi entrenamiento, para la cual no había tenido que pagar nada. Al verme obligado a pagar, seguí adelante y terminé el curso en cuestión. Más tarde descubrí que el eficiente sistema de pago de aquella escuela también fue provechoso para mí, puesto que acabé por recuperar con creces el dinero pagado, ganándolo gracias al curso de publicidad que había terminado de tan mala gana. Todo en la vida, todo lo que nos sucede es una enseñanza. El camino hacia el conocimiento especializado. Se dice que en Estados Unidos existe el sistema de escuela pública mayor del mundo. Una de las cosas más extrañas acerca de los seres humanos es que solo valoramos aquello que tiene precio, realmente. Precisamente porque son gratuitas, las escuelas y bibliotecas públicas gratuitas de Estados Unidos no impresionan a la gente. Esa es la razón principal por la que muchas personas les parece que es necesario adquirir conocimientos adicionales después de haber abandonado la escuela e iniciado la vida laboral. También es una de las razones principales por las que los patronos dan mayor consideración a aquellos empleados que se matriculan en cursos por correspondencia. Saben por experiencia propia que cualquier persona que tenga la ambición de emplear una parte de su tiempo libre para estudiar en casa posee esas cualidades que son necesarias para el liderazgo. Hay en la gente una debilidad para lo que no existe remedio alguno. Es la debilidad universal de la falta de ambición. Las personas, esa falta de ambición, es que han demonizado esa palabra como si fuese algo súper malo, como si fuese algo supremamente malo. Y de verdad que esa ambición es la que nos va a permitir a nosotros, por ejemplo, tener ese deseo ardiente, ¿cierto? No hay que demonizarlo, no hay que irnos a los extremos. ¿Por qué? Porque si tenemos ese deseo ardiente, que al inicio pues es una idea, ¿cierto? Es algo fantasioso, el saber cómo llevarla a cabo, el saber, el tener ese plan ya listo para llegar a cumplir ese deseo, pues es el que nos vuelve exitoso. El saber ese cómo lo vamos aprendiendo en el camino. ¿Por qué? Porque cuando nos volvemos adictos a preguntar, ¿y cómo es que me voy a volver diamante? ¿Cierto? ¿Y cómo es que voy a facturar 5.000, 10.000 dólares a la semana? Cuando empezamos a pensar en ese cómo y nos volvemos adictos al cómo, frenamos ese proceso de manifestación, que es lo que nosotros queremos acá, ¿cierto? Nos autosaboteamos. Entonces, esa sí realmente es una debilidad universal, no tener ambición. Las personas, en especial las asalariadas, que programan su tiempo libre para dedicarse a estudiar en casa, raras veces permanecen durante mucho tiempo en los puestos inferiores. Su acción les abre el camino hacia la posibilidad de ascender. Les elimina numerosos obstáculos de ese camino y les permite ganarse el amistoso interés de quienes tienen el poder de situarlos en el camino a la oportunidad. ¿Por qué? Porque decidieron poner el esfuerzo extra, ¿cierto? De hacerse especialistas en tal o cual tema. El método de estudiar en casa para obtener conocimientos resulta especialmente adecuado para las necesidades de las personas asalariadas que tras haber abandonado la escuela sienten la necesidad de adquirir conocimientos especializados, pero que no disponen de tiempo libre para volver a la escuela. Stuart Austin Weir se preparó como ingeniero de la construcción y siguió esta línea de trabajo hasta que la depresión limitó su mercado al punto de que ya no podía ganar los ingresos que necesitaba. Entonces hizo un inventario de sí mismo y decidió cambiar la profesión y pasarse al derecho. Volvió a la escuela y siguió cursos especiales mediante los que se preparó como abogado mercantil. Completó su preparación y pasó los exámenes finales para obtener el título. A partir de ahí, no tardó en labrarse una carrera muy lucrativa con la práctica de la abogacía. Solo para dejar las cosas bien claras y para anticiparme a las justificaciones de quienes dirían, yo no podría ir a la escuela porque tengo que mantener una familia. O bien, soy demasiado viejo para esas cosas. Añadiré que el señor Weir tenía más de 40 años y estaba casado cuando regresó a la escuela a estudiar. Al seleccionar cursos altamente especializados, las universidades que estaban mejor preparadas para enseñar los temas elegidos
El señor Weir completó en 2 años el trabajo para el que la mayoría de los estudiantes de leyes necesitan emplear 4, la mitad del tiempo. Vale la pena saber cómo adquirir el conocimiento. Y el conocimiento está en los libros, no en cualquier libro, ¿cierto? Hay que también tener esa lista de libros muy clara. Y yo personalmente recomiendo los más antiguos, las versiones más viejas, así nos cueste un poco de entendimiento, porque pues esas grandes mentes son las que han dejado plasmadas a lo largo de la historia todo ese conocimiento que nos permite engrandecernos, ¿cierto? Que nos permite avanzar. Bueno, una idea sencilla que dio resultado. Consideremos un caso específico. Un vendedor de una charcutería se encontró de pronto sin empleo. Como tenía un poco de experiencia en teneduría de libros, se matriculó en un curso de contabilidad especial. Se familiarizó con las últimas novedades en teneduría y equipos de oficina y se puso a trabajar por su cuenta. Empezó con el charcutero para el que había estado trabajando e hizo contratos con más de 100 pequeños comerciantes para llevarles la contabilidad, cobrándoles la tarifa mensual muy baja. Su idea era tan práctica que pronto empezó a prepararse una oficina portátil en un pequeño camión de reparto, equipado con máquinas modernas de teneduría de libros. En la actualidad dispone una flota de esas oficinas rodantes y cuenta con un extenso equipo de ayudantes. Wow. Y así puede proporcionar a los pequeños comerciantes un servicio de contabilidad equivalente a los mejores a un precio muy conveniente. El conocimiento especializado sumado a la imaginación fue el ingrediente de este negocio peculiar y provechoso. El año pasado, el propietario de ese negocio pagó en impuestos sobre la renta casi 10 veces más de lo que el charcutero para quien trabajaba, le pagaba cuando perdió su trabajo. Para el charcutero, para quien trabajaba, ok, cuando perdió el trabajo. El comienzo de este provechoso negocio fue una idea, todo parte de una idea, ya que yo tuve el privilegio de proporcionarle esa idea al vendedor sin empleo. Me tomo ahora el privilegio mayor de sugerir otra idea que entraña la posibilidad de ingresos todavía mayores. Esta me la sugirió el vendedor que dejó las ventas para meterse en el negocio de la teneduría de libros como ocupación principal. Cuando le sugerí ese plan como solución a su problema de desempleo, exclamó enseguida, me gusta la idea, pero no sabría cómo convertirla en dinero efectivo. En otras palabras, se estaba quejando de que no sabía cómo comercializar sus conocimientos de contabilidad, pues después de haberlos adquirido. Así, eso generaba otro problema que había que resolver. Con la ayuda de una joven mecanógrafa que podía escribir toda la idea, preparó un librito muy atractivo donde se describían las ventajas del nuevo sistema de teneduría de libros. Las páginas se hallaban cuidadosamente mecanografiadas y pegadas en un álbum que se usaba como una especie de vendedor mudo, donde la historia de este nuevo negocio se relataba con tanta eficacia que muy pronto su propietario empezó a tener más clientes de los que podía atender. Wow. Un plan eficaz para dar con el trabajo ideal. Por eso es muy bueno que sigamos en formación, especializarnos en este tema, seguir, avanzar paso a paso, ¿cierto? Sin afanes, pero con ese sentido de urgencia sana, ¿sí? De que conforme vamos aprendiendo, pues vamos accionando. Y la forma de que esos conocimientos que vamos adquiriendo no pasen a un vacío, ¿cierto? Es compartirlos, así sea con un amigo, con un vecino, con alguien de la familia, compartirlos. La forma más eficaz de aprender es enseñar. Entonces, es muy importante que tengamos eso en cuenta. Un plan eficaz para dar con el trabajo ideal. Hay miles de personas en todo el país que necesitan los servicios de un especialista en ventas capaz de prepararles un currículum atractivo para ofrecer sus servicios personales. La idea que se describe aquí nació de la necesidad de subsanar una emergencia que había que superar, pero no le ha sido útil solo a esa persona. La mujer que creó la idea tenía una imaginación brillante. En su idea recién nacida,
vio una nueva profesión que serviría a miles de personas que necesitaban asesoramiento práctico para vender sus servicios personales. Impulsada a la lección por el éxito instantáneo de su primer plan para vender servicios personales, esta enérgica mujer se abocó a la solución de un problema similar para un hijo suyo que acababa de salir de la universidad. Me perdí. Pero que había sido incapaz de encontrar una manera de ofrecer sus servicios. El plan que ella ideó para que el joven se empleara ha sido el mejor plan para vender servicios personales que yo haya visto jamás. Cuando completó el currículum, contenía 50 páginas de formación de información mecanografiada, perfectamente organizada, que contaba la historia de las capacidades innatas de su hijo, sus estudios, sus experiencias personales y una gran variedad de otras informaciones demasiado extensas para describirlas. El currículum también contenía una descripción completa del puesto de trabajo que su hijo deseaba y un esquema del plan que pondría en práctica para alcanzar este puesto. Una descripción compuesta del puesto de trabajo que su hijo deseaba. Una vez más, tenemos que tener muy claro y tenemos que tener esa descripción completa, exacta, de realmente qué es lo que nosotros deseamos, ¿sí? ¿Cuál es ese deseo ardiente que nosotros tenemos? Y el esquema del plan que puede poner en práctica ese deseo. Ya tenemos el plan por escrito, ya lo tenemos. Bueno. La preparación del libro del currículum requirió varias semanas de trabajo, durante las cuales su creador enviaba a su hijo a la biblioteca pública casi todos los días a buscar datos que ella necesitaba para preparar el plan de venta de sus servicios. También lo enviaba a visitar a todos sus competidores para el empleo, y de ellos reunió información vital en lo concerniente a sus métodos de venta, que fue de gran valor en la formación del plan que intentaba usar para alcanzar la posición que buscaba. Cuando el plan quedó terminado, contenía más de media docena de excelentes sugerencias para uso y beneficio del aspirante al trabajo. No hay por qué empezar desde abajo. Realmente nunca empezamos desde abajo, porque ya se ha adquirido conocimiento y experiencia. Uno podría sentirse tentado a preguntar, ¿por qué todas estas complicaciones para asegurarse un trabajo? La respuesta es, hacer bien una cosa nunca es una complicación. El plan que esa mujer preparó para beneficio de su hijo ayudó a este a conseguir el trabajo para el que se había presentado en la primera entrevista con el salario que él mismo había estipulado. ¡Wow! Eso hace parte de ese mundo de manifestación, y es que este libro no lo dice muy explícito, pero cuando nos dice piense y hágase rico, prácticamente nos lleva es como a esa capacidad que tenemos de manifestar lo que nosotros queremos, ¿cierto? Y por eso nos dice de tener ese deseo grande, ese deseo fuerte, ese deseo ardiente, ¿cierto? Entre más grande sea, mejor. ¿Por qué? Vea, si nos ponemos a pensar, la mayoría de la gente no piensa en grande. Siempre se limitan. No, yo con una casita me conformo. No, yo con un carrito así vas a me conformo. No, yo con esta motico estoy bien, ¿cierto? Y eso nos permite tener a nosotros una cancha más amplia, porque si la mayoría de la gente no piensa en grande, quiere decir que nosotros tenemos más posibilidades de alcanzar los sueños que nos trazamos, las metas que nos trazamos, ¿cierto? Es algo que suena como, qué tan loco, qué idea tan loca, pero realmente así pasa. Y recuerdo haber leído en algún libro anteriormente, no recuerdo en cuál puntualmente, pero nos hablaban de las pinturas rupestres y de que mucho de lo que nos han enseñado en la historia, en las escuelas, en los libros de historia, que son los que enseñan en los institutos educativos y demás, no son imágenes plasmadas contando historias, sino que eran imágenes que los antepasados visualizaban por medio de, o sea, lo que querían era salir a cazar lo más grande para tener mayor cantidad de comida, ¿cierto? Permanecer más tiempo resguardados. Entonces,
ellos, en la mayoría, en esas pinturas rupestres, la mayoría de esos cavernícolas, si se quiere llamar, visualizaban era bisontes y no se han encontrado pinturas por ejemplo, conejos, o tigres pues ratas, cositas pequeñitas, sino que siempre pintaban era esos bisontes y hacían las figuras como en movimiento, ¿cierto? Y hoy he sabido por los estudiosos de esos temas de que no eran historias plasmadas, sino la forma de ellos visualizar qué era lo que querían. Y como eso era lo que querían cuando salían a cazar, eso era lo que conseguían. Es un mundo loco, es un mundo muy diferente, pero pues si nosotros abrimos la mente y lo llevamos al presente, pues realmente funciona así, ¿cierto? ¿Cuántas personas andan en automático y ni siquiera piensan qué será de mí en 3, 4 o 5 años? ¿Qué será de mí si sigo por este camino? ¿Qué será de mí si siempre sigo haciendo lo mismo? ¿Cierto? Si estoy ahí dándole y dándole, como nos dice Bobadilla, en el ciclo del pollo asado, haciendo todos los días lo mismo, ¿cierto? Y no queremos poner ese esfuerzo extra de aprender algo más, ¿sí? De aprender algo más para aplicar nuevas estrategias, para, como les mencionaba anteriormente, abrir nuevas puertas, ¿cierto? Esta oportunidad de negocio es una puerta abierta para todo el mundo, pero pues muchos van a seguir aferrados a la que quizá durante 15 o 20 años nunca han podido abrir, pero están ahí sin querer mirar algo alternativo, ¿cierto? Porque claro, si estás teniendo los resultados, si estás viviendo a lo lujo, si estás viviendo como quieres, pues no mires para otro lado, no visiones de otra forma, ¿cierto? No mires alternativas. Pero si no estás teniendo los resultados, hablando pues de la industria tradicional que quieres, si de pronto están tus sueños apagados, si la única forma en que soñabas era cuando estabas jugando con los niños de infancia, ¿cierto? En la infancia, hay que volver a tocar esos puntos, hay que mirar qué nos apagó esos sueños, porque todos en algún momento soñamos muchísimo, pero vivir en automático va pagando pues esos sueños que cuando niños teníamos y nos pone a vivir como zombies en un mundo manipulado donde te indican una pauta, te indican un camino y si no lo haces, pues entonces eres mala persona o simplemente eres un rebelde, ¿cierto? Y las personas que más proezas han hecho en este mundo y que han dejado huellas imborrables, que han dejado letras indelebles, historias que van a perdurar por siempre, son esas que de algún modo han sido rebeldes al sistema, ¿cierto? A ese sistema impuesto. Bueno, además, y esto también es importante, ese puesto no requería que el joven empezara desde abajo. Comenzó como ejecutivo junior con un salario ejecutivo, pero ¿por qué todos esos problemas? Por una razón. La presentación planificada con que solicitó ese trabajo le ahorró no menos de 10 años de tiempo que hubiera hecho falta para llegar al puesto desde el que ahora empezaba si hubiese empezado desde abajo. Y es ahí la importancia de avanzar en el proceso adquiriendo nuevo conocimiento, porque cuando llegue esa oportunidad, pues la vamos a poder agarrar con uñas y dientes y no soltar, porque vamos a tener algo de preparación. Ahora, no se confunda, ¿cierto? Que no es que tenemos que esperar a estar preparados, no, sino que conforme nos vamos preparando, conforme vamos adquiriendo conocimiento, pues vamos accionando para que empecemos a tener resultados, así sean muy pequeñitos. La idea de empezar desde abajo y forjarse el propio camino puede parecer buena, pero la principal objeción que se le puede hacer es que son demasiados los que empiezan desde abajo y nunca se las arreglan para asomar la cabeza lo bastante arriba como para que la oportunidad los vea. ¿M? De modo que se quedan abajo. También hay que recordar que la perspectiva que se observa desde abajo no es ni muy brillante ni muy estimulante. Tiene tendencia a matar la ambición. Es lo que llamamos el recorrido de la noria, lo que significa que aceptamos nuestro destino porque nos formamos el hábito de la rutina diaria, un hábito que llega a ser tan fuerte
que acabamos por no intentar ya sustraernos de él. Y esa es otra razón por la que conviene empezar 2 o 3 escalones por encima del de abajo. Y hacerlo de este modo no se forja el hábito de estar atento al entorno, de observar cómo progresan los demás, de buscar la oportunidad y de no dejarla escapar. Wow, qué importante este párrafo porque siempre hemos tenido como esa creencia de que sí, tenemos que empezar desde abajo y en gran parte, y puede ser cierto, porque pues nadie nació aprendido, pero sí hay posibilidades de avanzar 2 escalones más, teniendo, obteniendo conocimiento, pues ¿por qué no hacerlo? ¿Cierto? ¿Por qué no hacerlo? Y es que cuando vivimos en la zona de confort, eh, no queremos dar ese esfuerzo extra. Voy a contar una vivencia y es que esta semana me decía mi hijo, porque tiene todas las capacidades para avanzar al siguiente grado, está haciendo 10.º grado y pues tiene todas las capacidades, ya varios profesores le dijeron que pidiera los talleres para que avanzara al grado 11, solo tiene 14 años y él me dice, mamá, sí, yo quiero avanzar a 11 y pues graduarme con mi primita y en fin, tiene todas las capacidades. Y me dijo, es que me tocaría hacer doble trabajo, me tocaría hacer, y le dije, si usted quiere, si realmente quiere salir este año del colegio siendo tan joven, porque tiene toda la capacidad, pues tiene que eliminar el ocio. Tiene que dejar de estar jugando, ¿cierto? Porque le encantan los videojuegos y demás, y dedicarse de lleno para que pueda subir ese escalón. No tiene que aguantarse 2 años más en el colegio, sino terminar en este. Pero depende de la decisión que tome. Ahí está la oportunidad, se la están ofreciendo varios profesores, tendría que hacer ese esfuerzo extra. La decisión la tiene que tomar él, ¿cierto? Pues para mí sería mucho más chévere que saliera más rápido del colegio, pero depende de la determinación que tenga y de la decisión que él mismo tome, porque claro, eh, no voy a querer imponerle que lo haga, pues va a salir demasiado joven del colegio. Por un lado, bueno, tiene sus pros y sus contras, pero él es el que tiene que tomar la decisión. Si sube ese escalón, si pasa ese escalón, esos 2 escalones en un solo año, ¿cierto? 2 años en uno solo. Y teniendo las posibilidades, pues, ¿por qué no? Este mundo está en constante evolución y pues las nuevas ideas, innovar constantemente es lo que nos permite hacer la adaptación a ese mundo constantemente evolutivo. Lo que pasa es que el cuerpo a veces nos detiene, ¿cierto? El cuerpo es el que todo el tiempo está pidiendo placer y bueno, y el alma es la que nos está pidiendo todo el tiempo lograr esa meta, ese propósito de vida. Y a veces nos dejamos llevar por el ocio, a veces nos dejamos llevar por los placeres momentáneos y es que no es fácil, no es fácil poner ese cuerpo. A trabajar con disciplina, pero es muy posible. No es fácil, pero es muy posible si adoptamos hábitos, si adoptamos buenos hábitos, así sean pequeñitos, un 1% diario, un 1% diario. Es muy posible. A mí me encantaría que mi hijo pues diera ese salto, sería genial, pero pues depende de él. Esa parte sí depende de él. Haga que el trabajo insatisfactorio funcione a su favor. Dan Halpin es un ejemplo espléndido de lo que voy a explicar. Durante sus años de universidad trabajó como manager del famoso equipo de fútbol Notre Dame, que fue campeón nacional en 1930. Cuando se hallaba bajo la dirección del finado Knut Rock, Halpin terminó sus estudios universitarios en un momento sumamente desfavorable, pues la depresión había creado una grave escasez de trabajo. Así que después de aventurarse un poco en las inversiones y en el mundo del cine, aprovechó la primera oportunidad con un futuro potencial, vendiendo audífonos a comisión. Cualquiera podía empezar en un trabajo así, y Halpin lo sabía, pero ese trabajo le bastó para abrir las puertas a la oportunidad. Durante casi 2 años siguió haciendo lo mismo a disgusto
y nunca hubiera progresado si no hubiese hecho algo con respecto a su insatisfacción. Me encanta leer esto porque hay personas que dicen, no, pero es que ¿por qué les encanta sufrir? No se trata de sufrimiento, se trata de que la incomodidad es la que nos permite avanzar como seres humanos. Entre más incómodo estemos, pues nos tenemos que mover, tenemos que hacer algo diferente. En un principio aspiró al puesto de gerente de ventas de su compañía y obtuvo el trabajo. Aquel paso hacia arriba lo puso lo bastante por encima de los demás como para permitirle ver una oportunidad todavía mayor. Además, lo colocó en un lugar donde también la oportunidad podía verlo. Alcanzó una cifra tan elevada de ventas de audífonos que A. M. Andrews, el directivo principal de Dictograph Products Company, una empresa competidora de la compañía para la que Halpin trabajaba, quiso conocer a ese hombre llamado Dan Halpin, que estaba aumentando tanto las ventas de la Dictograph Company. Mandó llamar a Halpin. Cuando la entrevista terminó, Halpin era el nuevo gerente de ventas de la Acustion Division. Entonces, para poner a prueba los bríos del joven Halpin, Andrews se fue durante 3 meses a Florida, dejándolo solo a ver si nadaba o se hundía, pero no se hundió. La filosofía de Nut Rock de que todos adoran al ganador, pero no tiene tiempo para el perdedor. Lo inspiró para esforzarse tanto en su trabajo que lo eligieron vicepresidente de la compañía. Wow. Un puesto que muchos hombres estarían muy orgullosos de alcanzar tras 10 años de leales esfuerzos. Halpin consiguió eso en poco más de 6 meses. Un récord. Uno de los puntos importantes que intento descartar con esa forma de ver las cosas es que escalamos hasta las posiciones más elevadas o nos quedamos abajo debido a condiciones que podamos controlar si lo deseamos. Sus socios pueden ser inapreciables. También estoy tratando de poner de relieve otro asunto y es el siguiente. Tanto el éxito como el fracaso son en gran medida el resultado de la costumbre. Frase de enmarcar. Tanto el éxito como el fracaso son en gran medida el resultado de la costumbre. No me cabe la menor duda de que la estrecha asociación de Dan Halpin con el mejor equipo de los Estados Unidos plantó en la mente de Halpin el mismo tipo de deseo por destacar que hizo del Notre Dame un equipo mundialmente famoso. Desde luego, hay algo en la idea del culto al líder que resulta útil, en el supuesto de que uno admire a los ganadores. Mi creencia, mi creencia en la teoría de que las asociaciones comerciales son factores vitales, tanto en el fracaso como en el éxito, fue claramente demostrada cuando mi hijo Blair estuvo negociando con el señor Halpin su puesto de trabajo. Ah. Halpin le ofreció un salario inicial de más o menos la mitad de lo que hubiera obtenido en la compañía rival. Yo ejercí mi presión como padre para inducirlo a aceptar a su trabajo junto con Halpin, porque estoy convencido de que la estrecha asociación con alguien que se niega a comprometerse con circunstancias que no son de su agrado es un bien que nunca se puede calcular en dinero. Wow, o sea, entre más incomodidad se vea, entre más tropiezos, por ahí es. Estar abajo es hallarse en un sitio pesado, inaprovechable y monótono para cualquiera. No hay que irnos a los extremos, ¿cierto? Por eso me he tomado tiempo para describir la forma en que los comienzos desde abajo se pueden eludir con una adecuada planificación. Bueno, es bueno tomar esto en reflexión, porque claro, no todos los escalones son malos, no todos los procesos deben ser lentos, no hay que irnos a los extremos, hay que procurar siempre vivir en el intermedio, con todos los matices, nada es del todo, esta vida no es del todo blanca ni del todo negra, hay muchísimos matices, muchísimos grises, y de eso se trata, de tomar un equilibrio. A ver, venimos en una industria donde varias personas ya conocíamos diferentes empresas y quizá
si hubiésemos continuado en esas empresas, pues habíamos tenido excelentes resultados. Ahora bien, cuando se presentan las oportunidades y esas otras empresas sirvieron de escuela para aprender principios, valores y un montón de cosillas, pues llegan esta clase de oportunidades que no hay que dejar pasar, ¿cierto? ¿Por qué? Porque sabemos nosotros que estamos en la compañía, si bien no, muchos no se atreven a decirlo con todas sus letras, yo lo digo, porque realmente HC Wellness tiene en este momento el plan de compensación más potente que tenga cualquier empresa de mercadeo. O sea, es poderoso realmente. Y si nos fuéramos a analizar todas y cada una, pues muchas son más de lo mismo, siempre están como en la misma situación, quizá muchísimos tengan resultados, claro que sí, pues este mundo es vasto para todos, ¿cierto? El sol sale para todos, pero estamos en una compañía en que, si bien no es perfecta, cumplen, sí nos cumplen, una compañía que el producto o los productos, los nutrientes que tenemos hacen lo que dicen que hacen y un plan de compensación que es extremadamente asequible, ¿sí? En el que podemos nosotros superar cualquier ingreso encontrando tan solo dos personas que hagan esto con convicción, con propósito, con arraigo, ¿sí? Así que pues no nos vayamos a los extremos, no tomemos todo a literal, evaluemos y pues usemos esa máxima siempre, analizarlo todo, retener lo bueno y desechar lo que no nos aporte, desechar lo malo, ¿sí? Tenemos que nosotros ser fieles a nosotros mismos. Y si sabemos que estamos en una buena oportunidad, a pesar de las dificultades, pues lo que tenemos es que tener permanencia y avanzar, ¿cierto? Avanzar nomás. Porque sí, van a salir otra clase de oportunidades, pero si las que me ofrecen son más de lo mismo y no tienen competencia con esta, por problemas que tenga, por dificultades que tenga, no voy a salir huyendo, no voy a salir corriendo, ¿cierto? La lectura nos deja muy claro de que hay que incomodarse, o sea, no todo es perfecto, es cuestión de movernos del sillón, de simplemente hacer algo diferente. ¿En qué estoy de pronto faltando? ¿Qué de pronto me está faltando para avanzar? ¿Qué de pronto debo aprender? ¿Sí? Y este libro que, pues, no sé, el secreto del que nos mencionan tanto iniciando las lecturas, creo que ese es el secreto. Eh, Modificar nuestro pensamiento, mantenernos, sostenernos, tener permanencia y avanzar, avanzar conforme a lo que aprendemos a accionar, ¿sí? Avanzar un paso a la vez. Y si podemos dos, pues dos. A cada cual le mete el turbo que quiera. Haga que sus ideas rindan beneficios por medio del conocimiento especializado. La mujer que preparó el plan de ventas de servicios personales para su hijo, recibe ahora cartas de todas las partes del país en las que le piden su cooperación para preparar planes similares para otros que desean vender sus servicios personales por lo más alto. No debe suponerse que su plan consista solo en una política de ventas inteligente, mediante la cual ayuda a hombres y a mujeres a pedir y recibir más dinero por los mismos servicios por los que hasta ahora habían ganado menos. Se hace cargo de los intereses del contratante, además de los del vendedor de los servicios personales y prepara sus planes para que el empleado reciba un valor rotundo por el dinero adicional que paga. Si usted tiene imaginación y busca una salida más aprovechable para sus servicios personales, esta sugerencia puede ser el estímulo que han estado buscando. La idea es capaz de proporcionarle unas entradas mucho mayores que las del médico, el ingeniero o el abogado estándar, cuya educación ha requerido varios años de universidad. No existe un precio fijo para las buenas ideas. Detrás de todas las ideas hay conocimientos especializados. Por desgracia, para aquellos que no encuentran riqueza en abundancia, el conocimiento especializado es más abundante y se adquiere con más facilidad que las ideas. Debido a esta verdad universal, hay una gran demanda y oportunidades cada vez mayores
para las personas capaces de ayudar a hombres y mujeres a vender ventajosamente sus servicios personales. La capacidad extraña La capacidad entraña imaginación, cualidad necesaria para combinar los conocimientos especializados con las ideas, en formas de planes organizados pensados para alcanzar la riqueza. Si usted tiene imaginación, este capítulo puede presentarle una idea que alcance para servirle como comienzo de las riquezas que desea. Recuerde que la idea es la pieza principal. Los conocimientos especializados se pueden encontrar a la vuelta de la esquina de cualquier esquina. Y es que lo único que necesitamos es partir de un pensamiento. Lo único que necesitamos es partir de una decisión, de tomar esa decisión. Todos podemos aprender. No nacimos llenos de conocimientos. Vamos aprendiendo paso a paso, pero es una decisión personal, netamente personal. Y pues los invito a que sigamos en autoeducación, a que no solamente sea la lectura del club de lectura, que sabemos que no venimos solo a leer, sino a hacer reflexión colectiva, a analizar y quisiera pues que los que están presentes, si tienen alguna idea que se les haya quedado, de pronto algún consejo o alguna vivencia, pues nos la comenten para que terminemos este club de lectura ya hoy. Bueno, en ese caso, entonces, pues los invito a que sigamos escuchando buenos audios, a que sigamos aprendiendo nosotros en nuestra intimidad, ¿cierto? No siempre tiene que ser cuando nos vean, cuando nos oigan, sino que nosotros solitos, cuando tengamos espacios, pues en vez de buscar entretenimiento y placer para el cuerpo, avancemos en el aprendizaje, volvámonos especialistas, convirtámonos en profesionales y va a llegar ese resultado que tantos estamos deseando. Bueno, pues muy agradecida y vamos a dar por terminado este club de lectura. Mañana nos encontramos nuevamente, 9 a.m. Colombia y listo, pues ahí estamos.